Un saludo para toda la comunidad de Simple Trading. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva serie. En este caso vamos a estar hablando mucho sobre Fibonacci. Vamos a hablar sobre la forma en la que podemos estar haciendo mejores entradas. Vamos a hablar un poquito sobre las zonas discount, las zonas premium, zonas en donde podríamos tener mejores probabilidades de desarrollo que otras zonas. Espero les guste y les sirva bastante. Bien, para iniciar con esta serie y para entender muy bien todo este tema hay que empezar por lo básico. Vamos a iniciar entendiendo qué es un swing high y un swing low. Tal vez ustedes ya lo han visto en otros videos, lo han visto en otras series. Vamos a tratar de conectar esta información con otras herramientas y vamos a tratar de llevarla al siguiente nivel, ¿vale? Entonces, inicialmente tenemos que entender que un swing high y un swing low se compone de tres velas, ¿vale? Vamos a ver tres velas en donde la central, no importa el color, va a ser más alta o más baja que las dos de los lados, ¿vale? Que las dos que están exactamente antes y exactamente después. Lo mismo para el swing high, ¿vale? El swing high sería una vela en donde tendríamos un punto más alto que las de los lados anterior y posterior. En este caso, estamos hablando del punto más alto de esa vela, ya sea de mecha o de cuerpo de vela. Es decir, no importa realmente cómo lo estemos, eh, cómo lo estemos viendo en el gráfico, no importa la forma en la que esté organizado, lo importante es que veamos un punto más alto, un punto más bajo. Normalmente nosotros entendemos estas zonas como zonas de altos o bajos, ¿cierto? Claramente cuando nosotros vemos algo como esto, decimos, bueno, aquí hay un punto más alto, hay un inicio de un impulso completo. Entonces, si yo marco estos inicios, lo que va a tener es la oportunidad de identificar dónde tenemos el inicio de un impulso y el final de un impulso completo. Ahora, eso no es lo único que tenemos que tener en cuenta. Primero vamos a identificarlos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido de identificación. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos más altos entre velas. Este es un swing high, pero este también es un swing high eh, eh, inmediatamente anterior al que teníamos en este caso. Por aquí tenemos otro adicional, fíjense que hay un punto más alto, no importa si la vela está muy abajo, no importa, como les decía, no importa si es con cuerpo de vela, por ejemplo aquí tenemos uno en donde casi no se ve la mecha, podríamos decir que casi el cuerpo de la vela es el que está creando el swing low en este caso. Por aquí también tenemos otro. Si empezamos a mirar el conjunto de tres velas, siempre van en un conjunto de tres velas, pues vamos a empezar a encontrar un montón de swing lows y swing highs alrededor del gráfico, ¿vale? Lo que yo quiero hacer es poderlos identificar fácilmente. Por aquí tenemos otro, por aquí otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Fíjense que en muchas partes del gráfico vemos algunos que incluso no son tan relevantes como los que nosotros estamos buscando. Por eso les decía, lo siguiente es identificar un impulso, ¿vale? Entonces, en la medida en que nosotros ya hemos identificado tríos de velas o un conjunto de tres velas en donde vemos un punto más alto en la mitad o un punto más bajo en la mitad, pues lo que vamos a seguir ahora es, o a lo que vamos a pasar es a identificar un impulso completo, ¿vale? Un impulso es el lugar en donde tenemos un alto importante y tenemos a su vez un bajo importante, un bajo que está muy bien marcado, ¿vale? Además es un bajo que está validado. Ya vamos a entrar en el tema de validación. Por ahora podríamos decir que aquí tenemos un impulso completo, ¿vale? Es un rango de precios en donde tenemos claramente un punto más alto, un swing high, y claramente un punto más bajo, un swing low. Listo. En este caso, lo que podemos ver es que en la medida en que el precio retrocede, rebasa algunos puntos altos, ¿sí? En la medida en que el precio deja de caer, está haciendo un movimiento contrario, un movimiento de retroceso importante, y eso lo que hace es marcarnos el fin del impulso. Entonces, para empezar a entender, digamos, cómo se desarrollan los impulsos en el mercado, lo primero que yo necesito entender es desde dónde hasta dónde va un impulso y lo siguiente es cuál es el próximo swing que va a romper ese primer impulso que tengo marcado. Porque el rompimiento precisamente es el que nos habla de, en este caso, por ejemplo,
tenemos una línea hasta este punto en donde empezamos a ver la rotura del mínimo, y allí entonces lo que vamos a identificar es esa posibilidad de entender el siguiente impulso. En este caso, el siguiente impulso en el precio sería este de acá, ¿vale? Eh, vamos a tener este rompimiento de la zona del mínimo, ¿sí? Rebasa ese swing low, y lo que nos lleva a entender esto es que por aquí tenemos una creación de un nuevo impulso, ¿vale? Entonces vamos a marcar ese nuevo impulso. En este caso tenemos el mínimo ya identificado y el máximo sería este de acá, ¿vale? ¿Por qué sería este? Miren que fue un precio en donde pudimos ver un retroceso importante y tenemos un máximo claro. Además, tenemos la posibilidad de entender en este caso, o de ver en este caso, un rompimiento de un alto dentro del impulso anterior, ¿vale? Entonces esto nos lleva primero a entender que los impulsos definitivamente son zonas en donde estamos viendo rompimientos del precio. Un impulso, digamos que no tendría lógica si no tiene esta característica de rompimiento. Fíjense que ahí, cuando los empezamos a marcar con recuadros, vamos a poderlos identificar mejor y más claramente, ¿sí? La característica entonces de rompimiento nos lleva a pensar que un impulso siempre siempre se puede identificar dentro de una zona en donde hay un rompimiento de un mínimo o un rompimiento de un máximo. También podemos ver aquí atrás, por ejemplo, movimientos al alza, en donde cada vez vamos a ver rompimientos de mínimos anteriores, ¿sí? Aquí tenemos otro rompimiento. En este caso no tenemos un impulso completo, aquí no hay un mínimo claro que nos esté marcando un swing low, y luego nuevamente un rompimiento al alza, ¿vale? Luego de esto, vamos a identificar entonces la relevancia o por qué hay unos impulsos que son mucho más importantes que otros. Y uno de los factores importantísimos es la toma de liquidez, a lo que nosotros llamamos desbalance. Cuando el precio está tomando liquidez por encima de máximos y entre mayor sea la temporalidad menor, o por debajo de mínimos y entre mayor sea la temporalidad mejor, pues lo que vamos a ver es que normalmente esas tomas de máximos o mínimos nos van a llevar a identificar un movimiento importante. No siempre se va a dar esto. La característica es una característica de alta probabilidad, es lo que generalmente se puede identificar en este proceso del mercado, en donde hay una toma de liquidez muy fuerte, y desde allí lo que vamos a tener es inicialmente una reacción que puede ser un retroceso o un movimiento fuerte para luego una continuación o un movimiento de cambio importante, ¿vale? El hecho es que si yo identifico la zona y sé cuál es la liquidez que está ahí, en dónde ha estado el rango anterior, otros factores de mercado importantes, pues yo voy a poder determinar si ese es un punto de cambio o de inicio de una tendencia fuerte, como lo estamos viendo acá, o si simplemente es un punto de reacción, de retroceso, por ejemplo, como lo estamos viendo en este punto, en donde el precio retrocede para la continuación alcista. La clave importante entonces acá, y el punto número uno, es el desbalance. En este caso, el precio está tomando liquidez por encima de un máximo, por debajo de un mínimo. El segundo factor importante para que un impulso sea más relevante es el desplazamiento. En la medida en que yo tengo el desbalance y luego el rompimiento de un rango anterior, de un primer rango anterior, o tengo el desplazamiento por fuera de una consolidación, lo que yo voy a ver es que ese impulso tuvo pues esa segunda característica que lo hace más relevante, que le da más importancia, porque lo que nos está marcando es la posibilidad de una nueva tendencia fuerte o un cambio de estructura. Listo, entonces tenemos dos factores importantísimos que nos van a ayudar a marcar un impulso como un impulso relevante o fuera de lo común o más importante para nosotros. Finalmente, les decía, hay unos altos y unos bajos que no son tan importantes en la identificación de los impulsos. Una de las características que yo estoy buscando cuando estoy tratando de identificar altos y bajos dentro de los impulsos de mercado es que luego estén validados por otros altos y bajos. Entonces veíamos, por ejemplo, aquí tenemos un alto, aquí tenemos un swing high, ¿cierto? Entre estas tres velas, pero lo que no tenemos después es un swing low. Y luego posterior a este hay nuevamente un swing high, ¿vale? Entonces tenemos dos swing highs seguidos, pero no tenemos un swing low. Esta es una característica que nos va a ayudar a identificar mejor el impulso que estoy tratando de marcar en el mercado, ¿vale? Entonces hay unos impulsos que me rompen estructura, ¿cierto? Que son los impulsos
que llevan a una expansión en el precio, y hay otros impulsos más pequeños dentro de un movimiento cualquiera que puede estar dentro de una consolidación, y esos impulsos, pues para yo identificarlos mejor y para yo tenerlos en cuenta, para darles una relevancia importante, lo que tengo que hacer es identificarlos o validarlos junto con swing highs o swing lows, a su vez que estén a los lados del mismo. ¿Cómo sería esto? Entonces yo tengo un punto máximo acá, pero al mismo tiempo tengo un punto mínimo acá, o sea, tengo un swing high, tengo un swing low, y luego si me voy hacia atrás, lo que tengo es que también hay un swing low acá. Entonces lo que yo puedo identificar con esto es claramente un movimiento en donde hay un impulso claro, porque hay un swing high que está validado por un swing low y por otro swing low. Listo. Estos swing lows pueden ser alcistas o pueden ser bajistas, y eso me puede ayudar a identificar mucho mejor la tendencia. Si este alto viene seguido por un alto más alto, ¿sí? En este caso, el siguiente sería este de acá, y luego por un bajo más bajo, perdón, por un bajo más alto, lo que estoy viendo es que el precio cada vez me está haciendo altos validados por bajos que también están validados, ¿sí? En la medida en que el precio se va moviendo más hacia arriba, estoy viendo que hay un alto validado más arriba que otro alto que también está validado. Lo mismo en la parte baja. Entonces eso me va dando una estructura muy clara, tendencial al alza, y me ayuda a identificar mejor cuáles son los impulsos más relevantes. Adicional a eso, me ayuda a determinar cuáles son las zonas o los altos o bajos que no son tan relevantes porque no se validaron dentro de un impulso mayor, ¿vale? Creo que esta es una primera introducción muy interesante para todo este tema que vamos a estar viendo. Espero les vaya a servir bastante para su operativa. Espero les dé un gran entendimiento del mercado. Los espero en un próximo video. Recuerden que en la parte de abajo van a encontrar algunos recursos adicionales en la descripción. Van a encontrar también algunos links hacia la biblioteca, hacia el grupo, en donde pueden resolver muchas de las dudas que tienen sobre todos estos temas en Telegram. Así que por ahí los espero, y los espero en los nuevos videos que vamos a estar viendo. Gracias a todos por ver este video, muchos éxitos y feliz trading.